Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos a todos. Esto es Derecho a Fondo. Mi nombre es Gastón Esmulevisi. Junto a Julieta Tobal lo vamos a estar acompañando durante la próxima hora. ¿Cómo estás, Juli? Bien, ¿vos cómo estás? Muy bien, muy contento de el entrevistado que va a venir hoy. La verdad que sí, estamos ansiosos y contentos del entrevistado. Contentos que anticipamos, porque es la excepción, siempre la regla en este programa, que no es abogado. Exactamente, sí. ¿Y de qué vamos a hablar, Juli? Bueno, en momentos donde la política se discute a los gritos y las instituciones parecen cada vez más frágiles, hay voces que eligen otro camino. Preguntar, analizar y poner el foco en los hechos. Esta noche vamos a conversar con una de ellas, un periodista con mirada crítica que conoce desde adentro el funcionamiento del poder, de las instituciones y de los medios. Vamos a hablar de política y de derecho, de cómo se comunican o se distorsionan las decisiones del Estado y de la relación entre justicia, prensa y poder en la Argentina actual. Una charla para entender, sin eslóganes, cómo se construye el relato del poder y por qué seguir preguntando es quizás el gesto más valiente de la democracia. Impresionante, qué buena presentación, que ya lo tenemos en los estudios de Radio UBA. A Paulino Rodríguez, ni más ni menos, mientras se va acomodando. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, el Instagram del programa, @derechoafondoRUBA. Nos encuentran en TikTok y en X como Derecho a Fondo. Agradecemos en la operación a Jorge Gómez. Arrancamos. Comienza la entrevista en Derecho a Fondo. Continuamos en Derecho a Fondo. Ya tenemos sentado en los estudios de Radio UBA ni más ni menos que a Paulino Rodríguez. Él es politólogo, periodista, analista político. ¿Cómo andás, Paulino? Te damos la bienvenida. Bienvenido. Bueno, un placer. Muchísimas gracias a ambos. Enorme gusto estar acá. El gusto es nuestro. Lo comentábamos recién fuera del aire. Generalmente traemos abogados al programa. Entendemos que a veces el derecho no es suficiente para analizar o entender la realidad, la coyuntura o el sistema que tenemos. Uh-huh. Entonces, qué mejor que traerte a vos que, aparte de periodista, politólogo. Así que tenés bases sólidas como para que nosotros aprendamos, ¿no? Porque de eso se trata este programa. Bueno, yo voy a aprender de ustedes también. Es cierto que en la Argentina la ley muchas veces se interpreta, no necesariamente se cumple. Y bueno, en un país que está al margen de la ley, como escribió algún viejo sabio del derecho, hace ya unos 40 años, en el albor del regreso de la democracia y demás, efectivamente, entender la Argentina desde la ley es un limitante, porque si bien existió una ley de intangibilidad de los depósitos, a los 3 meses decretamos un corralito, por ejemplo, solo por citar un caso. La ley es taxativa en determinados temas, pero la interpretación después, por ejemplo, la promulgación de lo que debe ser una ley como la de emergencia en materia de discapacidad, donde no hay otro argumento que no sea promulgarlo en virtud de lo que el Congreso determine y sin embargo el gobierno lo promulga pero no ejecuta. ¿Y a qué le atribuís? O sea, son cosas muy raras que pasarían en pocos lugares, pasan en la Argentina. ¿Y por qué pasan esas cosas? Que la ley se ¿Por qué interpreta pero no se cumple. Porque no tenemos un apego a la ley? Históricamente la Argentina en los últimos, 50, 60, 70 años, la ley no es representativa respecto a las personas ni a las cosas. Entonces, si te condenan, pero vos tenés afinidad con el condenado, sostenés que eso es una ley injusta y que es una condena injusta y que es un juicio injusto, entonces hablas de lo fair, si es en política. Si ocurre lo opuesto y no te condenan, te decís, bueno, es una justicia corrupta, que demora, que pisa los expedientes, que no falla en tiempo y forma. Y hablamos un poco de lo que es la importancia de las instituciones y del, o sea, por separado, o sea, lo que serían los 3 poderes por separado. Nosotros conversamos un poco sobre esto. El famoso republicanismo, digamos. Sí, y que a veces Montesquieu. no sucede. Y ahí es donde se entremezcla y bueno, y suceden estas cosas. Es que vos tenés una fuerte impronta en la legislación del Poder Ejecutivo, que solo debería legislar excepcionalmente. Bueno, en la Argentina hay un estudio reciente en la Universidad Austral que se publica hoy sobre los últimos 13 años, cada 3 leyes hubo un decreto de necesidad de urgencia. El presidente Milei, en virtud de sostener que está en minoría, cosa que es obvia, ha promulgado más decretos que Mauricio Macri en 4 años, en menos de 2 años, y ha promulgado inclusive el presidente Milei más decretos que Cristina Fernández de Kirchner en 8 años de gobierno. Entonces,
Uno podría decir, bueno, pero Cristina tenía algunas mayorías durante algún tiempo, con lo cual no era necesario recurrir al decreto porque podía hacer las leyes. Por caso el Pacto de Irán lo hizo por ley, tanto en diputados como en el Senado. Algo que se decretó inconstitucional después, ¿correcto? En el control de constitucionalidad que se reservó la Constitución argentina para justamente los jueces. Bien que les voy a hablar a ustedes de derecho, pero quiero decir, estas cosas son las que trastocan mucho la idea de cómo nos ven, ¿no es cierto? Es decir, cuando la Argentina discute inversiones, lo primero que tiene que discutir es por qué el argentino no pone los 400.000, 500.000 millones de dólares que están o en cajas de seguridad o bajo el colchón o en el exterior y que nos pertenecen. Somos el segundo país del mundo en términos per cápita con mayor cantidad de dólares. En términos per cápita, mayor cantidad de dólares en el mundo después de Estados Unidos. Eso básicamente porque no ahorramos en pesos, natural, porque es un peso que se deprecia todo el tiempo. Hemos convivido con inflación más años de los que hemos tenido más años de inflación que sin inflación. Entonces, hay algo ahí que es ¿qué es lo que nos impide? Bueno, esta cosa de que como la ley se interpreta pero no se cumple, no hay nada que me garantice que no me van a cambiar las reglas de juego. Y la inversión requiere básicamente solidez institucional y reglas de juego. Qué interesante, estamos conversando con Paulino Rodríguez, él es politólogo, periodista. Queremos hablar un poco de periodismo, de poder, pero antes, Paulino, me quedé en esta cuestión de Argentina que describís muy bien, pero parecía ser que es un ciclo de marchas y contramarchas, ¿no? Que parece que despegamos, parece que hay que baja el riesgo país, que un poquito nos acercamos a un país más o menos ordenado y después como que vuelve todo a foja cero. Esta situación es cíclica en Argentina, se la atribuís por ahí al método de elecciones que tenemos que cada 2 años no permite por ahí gestionar, que es digamos una situación de permanente campaña, o ¿a qué responde? Bueno, no es que un sistema hace que las cosas funcionen y otras cosas no, porque si no, haríamos un sistema, lo validaríamos internacionalmente, lo pondríamos en las más de 200 naciones del mundo y entonces todo el mundo crecería, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la verdad es que Chile y Uruguay tuvieron muchas marchas y contramarchas hasta que eligieron una senda que les permitió cierta expansión en los últimos tiempos, con centro-derecha o centro-izquierda en el poder, con un sistema que eventualmente funcionó mejor de lo que venía teniendo tanto Uruguay como Chile. Y en democracia construyeron una pujanza económica con sus, por supuesto, cosas positivas, cosas negativas. No es que todo lo que reluce es oro, ni mucho menos. Pero lo hicieron con elecciones cada 4 o 5 años, según el caso. 5 años en Uruguay, 4 en Chile, y donde se hace una elección y por 4 años no hay elecciones. Ahora Brasil construyó lo otro, que es un sistema, con elecciones de medio término como en la Argentina, que consolidó una expansión extraordinaria. En 1960 Brasil representaba 25% del Producto Bruto de toda América Latina. Hoy expresa más del 50% del Producto Bruto. Argentina en 1960 expresaba el 37,6% del Producto Bruto de América Latina. Éramos líderes, éramos el faro, éramos el llamador, éramos la Europa latinoamericana. Éramos la capital de un imperio que nunca existió, como describía André Malraux cuando vino a Buenos Aires en 1969, el ministro de Cultura de Charles de Gaulle. Pero Argentina hoy es menos del 16% del Producto Bruto. Es decir, es un tercio de Brasil, y éramos más que Brasil. Ahora Brasil expandió el sector agropecuario de una manera dramática, triplicó la producción en los últimos 30 años. Argentina casi tiene la misma producción que hace 25 años. Entonces, y tiene el mismo sistema que nosotros. Y tiene sus problemas. Condenó a Lula, lo puso en prisión, y después un fallo revirtió ese proceso y Lula volvió a ser presidente. Y ahora está discutiendo si hay amnistía o no para Bolsonaro. O sea, no es un sistema fácil. Pero bueno, por eso yo creo que no hay sistemas mejores o peores. Hay sistemas que se amoldan a la calidad ciudadana y de la clase dirigente en sentido amplio, política, empresaria, gremial. O sea, no es lo mismo Estados Unidos y su calidad institucional hasta Trump que post-Trump. Y acá en este contexto de la Argentina, ¿qué sistema crees que podría llegar a ser mejor, que podría tener mejores resultados? Primero, tener argentinos y mejores ciudadanos, más comprometidos con la cosa pública. 1. 2. Por supuesto, tener un sistema más estable, económico, digamos. 3.
esta idea de poner el peso específico en lo institucional y en la independencia para garantizar la alternancia y ser implacables en eso durante décadas. Porque eso va a transparentar el sistema de toma de decisiones. Acá todo está muy confundido. El juez es el primo o el hermano del que toma las decisiones en el Ejecutivo, que además tiene al primo, el hermano, el cuñado en la Cámara de Diputados o de Senadores. Entonces hay familias de poder. Ahora, es cierto que hay provincias que no tienen elecciones de medio término. La mitad del país no elige legisladores provinciales cada 2 años. Son cada 4. Córdoba, Chubut, solo por citar algunos casos, no hay elecciones de medio término provinciales. Las tienen cada 4 años. Es una discusión posible si hay que reformar la Constitución para eso. Es una discusión posible si es valioso una reelección o ninguna. Si es más valioso para la alternancia el modelo mendocino, donde vos no podés ser candidato a una reelección, donde no hay reelección, pero además el gobernador no puede imponer en las listas del oficialismo a ningún familiar hasta 2º grado de relación sanguínea. No puede ni siquiera un primo hermano ser candidato a gobernador, reemplazándolo a él. En Corrientes fue el gobernador el que eligió a su hermano Juan Pablo y terminó ganando, y muy bien, la elección en la provincia de Corrientes con más del 52% de los votos. Y entonces es una provincia que estuvo anclado en los Romero Feris, después en los Colombi y ahora en los Valdés. Y en este sentido, Paulino, hablabas de calidad institucional, por ahí poniendo el foco en lo que es la justicia, que expresa sus veredictos a través de la sentencia. Digo, por ahí el ejemplo más claro o más reciente que tenemos es la condena a Cristina, que depende a quién le preguntes, una sentencia ajustada a derecho, que pasaron no sé cuántos jueces. 19 creo, ¿no? Bueno, y si preguntás por ahí del otro lado, te van a decir lawfare, que está mal condenada, etcétera. Pero en definitiva es el sistema que tenemos, el que nos damos, y cuando, digamos, fueron gobierno, se mantuvo, si bien es cierto que hubo intentos de reforma a la justicia, en principio no se reformó nada de manera estructural. ¿Qué cambios se deben en la justicia? No sé cómo lo ves por ahí desde tu análisis más de politólogo. No, pero obvio que yo no tengo un programa de reforma judicial y sería una osadía de mi parte frente a los especialistas múltiples que pueda tener la Argentina, que yo dé siquiera alguna suposición de qué podría ser lo mejor. Ahora sí tengo claro algo. Si el 38% de los juzgados y fiscalías federales en la República Argentina está vacante, quiere decir que hay 4 de cada 10 lugares que tienen que estar ocupados por jueces o fiscales que tienen que estar haciendo su tarea, que no las llevan adelante porque no los nombraron siquiera, y esa es una mora de la política. Bueno, mal puede la política luego endilgarla a los jueces, que está ralentizada, que no tiene eficacia, que no llega en tiempo y forma o que lo hace de manera tardía. Porque primero dale las herramientas, ponerlo el instrumental. La justicia que requiere brazos auxiliares. ¿Vos cómo fallás? En virtud de la recolección de la prueba, que vemos en las series norteamericanas, pero pueden ser en las de Europa o lo que sea, que tenés peritos, brazos auxiliares a los cuales recurrís, que rápidamente te pueden hacer una pericia contable, te pueden hacer una pericia forense, lo que sea, que vos requieras para despejar dudas en cualquier delito que vos investigues. Ahora, si una pericia contable te dan turno para acá 2 años porque están saturados, ahí tenés un proceso de justicia que cae en bolsillo roto. Y el juez bien podría decir, yo mal puedo fallar hasta no tener al menos los elementos sobre los cuales voy a justificar mi sentencia. Yo puedo tener una semiplena prueba de culpabilidad o de inocencia de alguien, pero la tengo que ratificar con hechos, porque la condena, necesariamente, ustedes lo saben mejor que nadie, implica hecho y prueba. Puede existir hecho sin prueba, no hay condena. Puede haber prueba, pero sin hecho no constituye una sentencia. Interesante. Queremos llevarte a un terreno, Paulino. ¿Cómo te llevas con el poder? Bueno, primero, ¿qué es el poder? Los periodistas estamos dentro del poder, somos parte del poder, porque ¿qué es poder? Porque yo poder imagino, qué sé yo, 20, 30 familias en la Argentina con multimillonarias que toman decisiones en una mesa cerrada y que son los verdaderos actores del poder permanente, como decía algún dirigente político. Después está el poder que se va pasando de manos, digamos, dependiendo de las coyunturas y lo que la sociedad va observando, eligiendo en virtud de lo que siente y piensa. ¿Está bien? Por eso habría que definir qué es el poder. Si vos me decís, sos parte del poder permanente que toma decisiones en las mesas chicas,
que tiene acaudalados recursos, que tiene inversiones estratégicas, que maneja empresas estratégicas para el país. No, claramente. Estoy afuera por completo. Tipo normal, ciudadano común, por encima de la media, gracias a Dios, fruto del esfuerzo y la dedicación y de poder vivir, primero y fundamentalmente, de poder vivir, hacer y desenvolverme en lo que a mí me apasiona, que es el mundo de la comunicación, poder haber sido instruido, ser el primer universitario de mi familia siendo hijo único. O sea, primero un privilegiado por hacer lo que me gusta, después por estar encima de la media, después por no tener franja horaria de trabajo. Porque que nos apasiona lo que hacemos, somos periodistas 24 horas. El abogado es 24, el médico es 24 horas. No hay un horario, no es un administrativo. Hay mucha gente que tiene trabajo pero no le gusta, hay mucha gente que tiene una vocación, la puede desarrollar, pero en realidad como no alcanza a fin de mes tiene que hacer otras cosas, por lo tanto está reducida en su vocación el tiempo de dedicación. Los que hacemos lo que nos gusta, nos apasiona y podemos vivir y podemos desenvolvernos y tener acceso a un montón de cosas que la mayoría a veces no alcanza, bueno, somos enormemente privilegiados. Ahora, ser parte del poder, no, lejos de eso. Soy en todo caso una voz chiquita dentro de un sistema o un ecosistema de comunicación cada vez más atomizado, prueba de ello son ustedes, cada vez más amplio, que sí tiene una particularidad que me desvela, que es el sesgo de confirmación al cual nos llevan el mundo de lo digital, porque si todo el consumo que tenemos es a través de una plataforma, a través de un recorte, a través de lo que vemos en el celular, y solo entonces miramos en virtud de lo que cliqueamos, que es lo que me gusta, que es lo que se supone que me interesa, y eso es lo que me dan las grandes aplicaciones, bueno, ahí yo lo que creo es que tenemos una reducción importante en la posibilidad de interactuar con el que piensa distinto. Que eso es central para entender la democracia. La democracia se construye en el disenso y se logra a través de la idea superadora, entre dos que piensan desigual, constituir una idea que esté por encima de los dos y que sea mejor. Cuando te toca a vos comentar y comunicar un caso judicial que se vuelve mediático, ¿dónde está ese límite entre lo que es el deber de informar y lo que es más el derecho a la intimidad? O sea, ¿vos ves como un límite trazado? ¿Te cuesta a veces determinar ese límite? Bueno, es un tema muy interesante que planteas. Yo por eso hace muchos años trabajo con Lourdes Marchese, desde el 2017, una genia Lourdes, que es abogada. O Fátima Silva, que es abogada. Pueden tener errores, sí, claro. Pueden tener interpretaciones erróneas de la norma, pero la conocen. Yo, en todo caso, la toco de oído. Con mayor o menor grado de profesionalismo, uno lee más o menos cosas cercanas, pero no tiene la formación esencialmente del derecho. Y tratamos de ser lo más rigurosos posible, siempre, en todos los casos. Podemos cometer errores, sí, pero la vulneración de la privacidad es algo que tenemos que ponernos como eje y como foco, ¿no? Sí, comparto en un todo. A veces tenemos extralimitaciones, no vale todo por rating, no vale cualquier cosa por... Hay casos de sobra, no vale ni la pena mencionarlos, pero que son bastante evidentes, ¿no? Es complejo, perdón, es complejo, entiendo, y además con la comunicación, como estábamos hablando antes, de las redes sociales, ¿no? Como que los medios de comunicación se ampliaron muchísimo. Hoy en día cualquiera con un celular accede a mucha más información que antes. Entonces, se convierte en periodista, en exactamente. fotógrafo, en camarógrafo. Y ahí se expande, porque tal vez lo que uno informa en una noticia, en un programa, no es lo mismo que lo que llega por redes sociales. Claro, pero nosotros, por ejemplo, tenemos que hablar de menores, tenemos que bluguearles la cara. Claro. Ahora, en redes sociales no se bluguea necesariamente, ni tienen la obligación. Y ahí la norma no es lo mismo para unos que para otros. Ejemplo, veda electoral, ya que estamos en elecciones. 8 de la mañana no se puede hablar más de candidatura, no se puede hablar, ¿no? En los medios tradicionales. ¿Qué pasa en las redes? Donde todo el mundo insume cosas. Con inteligencia artificial te pueden plantar, como pasó en la elección de la Ciudad de Buenos Aires, que tal persona supuestamente dice lo que en realidad está inventado. El día previo, que te da poco margen de aclarar, de explicar, y por ahí muchos se quedaron con la idea de, ¿está bien? Y eso no está arreglado, no está regulado. Porque la tecnología pasó por encima de... Y tampoco tiene consecuencias, claro. Y tampoco tiene consecuencias. Y como no tiene consecuencias, volverá a ocurrir tantas veces como se quiera. O sea, funcional al que lo haga. Estamos conversando con Paulino Rodríguez, él es politólogo, es periodista, excelente analista político. Cuando te preguntaba recién, Paulino, por el poder, de ninguna manera quise sugerir que el poder lo tenés vos en lo personal, sino... No entendí, perfecto. En términos de el cuarto poder, que se habla el famoso cuarto poder de los medios,
Te escuché decir en alguna oportunidad que el poder se detenta o no se detenta. Sí. Depende a qué teoría política uno adhiera. En este sentido, te quería preguntar cómo analizás el mecanismo de poder en la Argentina, cómo se da eso, y cómo se da algo que ahora está muy de moda, que es el veto, pero es el poder de veto. Digo, más allá del poder de veto presidencial, este poder de veto de que de repente se pueda bajar una candidatura. Después podemos entrar a analizar los hechos y demás, pero evidentemente hay un poder de veto. ¿Cómo lo ves? O sea, ¿cómo ves el armado del poder en Argentina? Bueno, primero que es un armado de poder. A ver, dos cosas. El poder en tanto y en cuanto entendido por cuál es la preeminencia que tiene el presidente sobre el sistema de toma de decisiones en la Argentina, en principio parecía casi excluyente, empezó a resquebrajarse de Criptolibra para acá, empezó a tener más límites explícitos, empezaron algunos actores a animarse, otros a contar cosas, empezó la propia dinámica interna y las discusiones puertas adentro del gobierno a resquebrajar la credibilidad de muchos de sus propios votantes, empezó a ser un gobierno mucho más endogámico del que era y un gobierno menos eficaz, por consecuencia, en la toma de decisiones. O sea, un gobierno más frágil. En esa fragilidad entró parte del sistema político. El sistema político implosionó en 2023. O sea, todo aquello que se asemejaba al sistema, todo aquello conocido, era parte del problema para un conjunto importante de la sociedad, que fue a buscar a alguien que como rol más trascendente en la vida política le toca ni más ni menos que encabezar el sistema político, ser presidente de la nación, y ese es el estadio inicial de su carrera política. Pues en términos generales es el estadio final de los dirigentes. Entonces no es ni bueno ni malo, vino para romper. Ahora esa idea de romper era romper con lo que estaba para, con métodos nuevos, personas nuevas, construir cosas nuevas. Y eso es lo que no está tan claro. Y ese descalce entre este Milei que intenta en campaña volver al 2023 con el Milei del 2025, tras 20 meses de gestión, no está tan claro que tenga la misma eficacia en términos de ir a buscar al votante que necesita que vuelva, para reconstruir una toma de decisión centralmente basada en la conducción de un líder. Porque todas las caracterizaciones que hacemos del presidente son caracterizaciones más cercanas al peronismo que al antiperonismo. Es personalista, es caudillesco, es monolítico, es verticalista. Y parece no tener todos los pluritos en términos republicanos que históricamente ha tenido la oposición. Se animó a nombrar por decreto a integrantes de la Corte en comisión. Bueno, ha firmado más decretos que muchos otros. Macri también amagó, después dio marcha atrás. Por ejemplo. Y le costó caro eso, porque fue una crítica velada de los propios. Y da marcha atrás por los propios. Por el que se planta Carrió, porque se planta el radicalismo, que eran los aliados en la coalición dentro de Cambiemos. Pero, insisto, Macri con debilidad, sin mayorías, construyó 4 años de gobierno con 71 decretos en total, y Milei lleva más de 75. Y entre ellos un decreto, el de desregulación, que aplicaba a multiplicidad de funciones dentro de la administración pública. Para muchos una extralimitación, digamos, y que el Senado rechazó, y diputados durmieron en el cajón y nunca desempolvaron. Pero que la justicia en buena medida frenó en muchos de sus capítulos, por caso el laboral, que es el más evidente. Esta asimetría, hablando de poder, tuviste un cruce, un enfrentamiento con el presidente, me imagino no buscado, no deseado, nadie quiere estar en esa posición, pero digo, ¿qué te pasó desde, porque por ahí, hasta que te pasó a vos lo veías por ahí como espectador y pasaste a ser protagonista te cayó en el bolillero, porque digo, le contamos a la audiencia que por ahí no sabe, tuvo, digamos, palabras poco felices para con vos, sin que realmente haya un motivo que, digo, no hubo ninguna injuria ni nada que lo amerite. No, mi comentario fue un comentario al pasar cuando muere el Papa Francisco. Estaba en la imagen de Lula, yo estaba al aire en vivo, y estaba la imagen de Lula erguido frente al cajón en la despedida del Papa Francisco. Había otros mandatarios, había
ido, si mal no recuerdo, Macron, y antes había estado el presidente de la India, y dije que me hubiera gustado la imagen del presidente despidiéndolo, o sea, yendo al velatorio. Que no se someta estrictamente a lo protocolar, que era, por supuesto, ir a las exequias, el funeral, que era el sábado, el día inmediatamente posterior. Teniendo en cuenta que había llegado casi en simultáneo todo esto que se estaba produciendo y antes de que se cierre el cajón, y era una especulación de si Milei iba a despedirlo o no. Punto. No pasó más que eso, digamos. Después él tuvo un comentario que habla de él, no de mí, y que ha sido descriptivo de buena parte de lo que ha hecho y ha dicho durante los meses en los que fue candidato primero y luego presidente. Y por lo tanto me eximo de cualquier comentario al respecto, no lo tomo personal y ya. Después el otro encontronazo fue a propósito de un posteo donde involucra a Ian. Ian es un chico, Ian Moche, que ha hecho un culto de la difusión respecto a su condición, como él dice y hemos aprendido, de autista. Y entonces era un TikToker, un influencer, llámenlo como ustedes quieran, hace unos 4 años que irrumpió en escena, entonces hubo notas en Infobae, en La Nación, yo lo traje al programa de la tarde que hacía con Eleonora Cole, y fue una linda charla hermosa, y donde él explicaba qué sentía desde su lugar, cómo podíamos integrarlo de mejor manera, donde nos contaba los límites, las posibilidades, qué cosas eran buenas, por qué estaba luchando, cómo veía al conjunto de la sociedad desde su condición. Me parecía todo ilustrativo. En la misma pantalla en donde yo estoy, en La Nación, por la mañana con Esteban Trebuch, el titular de Andis en aquel momento, mira vos, Diego Españuelo, referencia que aquello que Ian y la mamá habían dicho de que en una reunión privada, Españuelo le había sugerido a los padres, al padre, a la madre y a Ian, que tener en la familia un hijo con discapacidad no es un problema del Estado, es un problema de la familia, a propósito de por qué estaban exentos de por caso pagar el peaje. Y cuando le pregunta Esteban a Españuelo si eso era cierto, él dijo, no, de ninguna manera yo jamás dije eso. Bueno, vinieron con derecho a réplica, a decir, no, sí lo dijo frente a nosotros. Bueno, la discusión de unos contra otros, lo único que hace es exponer las dos campanas. Pidió el derecho a réplica, ni siquiera conmigo, lo hizo con el equipo de producción, con el que se había contactado hacía 3 años para hacer la nota que sí, efectivamente yo hice, luego Eduardo Feynman también hizo en la propia pantalla de La Nación. Después vino el correlato que ustedes ya conocen y punto. Y de vuelta habla del presidente, no de mí. Bien. ¿Y te cuesta...? Y yo ni siquiera opiné sobre el presidente en ese caso, quiero decir algo. Estábamos hablando del tema de discapacidad y lo que Ian sentía, lo que había pasado, y después seguimos hablando sobre la condición de Ian, lo que le costaba, que era lo que le había molestado. Los chicos y las personas en la condición de autistas son muy literales. Sí. Tan literal que no entienden el humor, por ejemplo. Entonces, bueno, eso es algo que hemos aprendido. Eduardo una vez hizo que se viralizó mucho, un chiste que quiso hacer, porque la charla fue tan buena cuando estuvo con él, Feynman, se tenía que ir al pase a las 8, entonces dice, me van a cortar la cabeza, yo me tengo que ir al pase. Y entonces él se ofuscó, se puso muy mal, porque lo entendió literal, digamos, ¿se entiende? Entonces, bueno, en esa literalidad no entienden la mentira. Y él entonces reaccionó, estaba muy ofuscado, estaba muy apenado, porque entendía que Españuelo había mentido. Y quería desmentir, y lo quería hacer público. Porque fue público la desmentida de Españuelo, en la misma pantalla, con 4 horas de diferencia. Sí. Y eso es lo que ocurrió. Sí. Después vino el posteo, después vino el planteo ya judicial de la familia, diciendo que sería bueno que el presidente baje el posteo. El presidente tomó la decisión de no hacerlo, y la justicia dijo que eso no era una agresión hacia Ian Moche, sino que el presidente había tenido una agresión para conmigo. Pero en realidad había dicho que estábamos del lado del mal y prácticamente vinculaba a Ian Moche, primero una reunión con Massa, después otra con Cristina y después en el piso conmigo. Pero Ian Moche se había juntado con María Eugenia Vidal, con Mayoraz, el dirigente libertario de la provincia de Santa Fe, había tenido fotos con otros dirigentes porque él estaba buscando, procurando, pero así todo. Imaginemos que tuviera una identidad de base ideológica, como la tienen muchos economistas que nos visitan, muchas personas. ¿Cuál sería el motivo para? Si estamos hablando de una persona con una determinada condición y estamos vinculándonos desde ese lugar. A mí me pareció muy impactante eso como hecho. Es decir, que alguien pueda decir quién está al lado del bien y quién está al lado del mal. Bueno, definitivamente... Esa cosa bizantina, ¿no? Perdón. No, digo, definitivamente Milei ha decidido en su cronograma mental poner a los periodistas del lado del mal. Y, bueno, no todos, ¿no?
No, digo, en general, el rótulo periodismo, con estas cuestiones... Pues debe ser que los que cuentan cosas que le gustan y son afines y lo defienden, entonces ejercen un buen periodismo. Esta es la mirada que efectivamente sí, lo que pasa es que, a ver, de alguna manera, por supuesto que es mi lectura, lo que hacen constantemente es crear dicotomías entre blanco y negro, entonces esta famosa polarización se aplica, digamos, a todos los tópicos. Entonces, si estás a favor de cierta postura... Pero no observamos ese fenómeno en el kirchnerismo, lo cuestionamos, nos opusimos y efectivamente hicimos un culto a la libertad de expresión para terminar validando las mismas actitudes por parte de personas que eventualmente puedan empezar más afines a lo que uno siente. ¿Se entiende lo que quiero marcar? Sí, la cuestión de la libertad de expresión, y hoy en día a veces la vemos mucho más opacada que años anteriores. Es un contexto, yo no sé si está más opacado o no, porque hoy tenés una transversalidad tal de la comunicación que lo que no encontrás en algún lugar, en un lugar lo vas a encontrar en otro lugar o lo que sea, me parece a mí. Pero Paulino, perdón, en este tema de los medios, que por ahí es un tema que ha instalado el presidente en agenda, de lo que tiene que ver con la pauta oficial. No sé cuál es el porcentaje de los medios, cuánta pauta oficial reciben, qué se considera pauta oficial, pero efectivamente esto condiciona la línea editorial de algún medio que reciban pauta oficial. Bueno, eso lo desconozco porque no soy el dueño de un medio, pero lo que voy es, yo he trabajado con absoluta libertad. Así que hablo por mí, digamos. Y jamás de mi boca salió algo que yo no quiera decir. Que haya salido algo de lo cual me arrepienta puede pasar, pero que no lo haya querido decir, no. Que alguien me haya dicho, decí esto, no. ¿Te ha costado alguna vez decisión propia Siempre de decir costo, algo? Sí. Sí, puede haber costos, sí. Sí. Todos somos dueños de nuestros actos, lo que no podemos evitar son las consecuencias. Bueno, y es una elección permanente. Sí. Estamos conversando con Paulino Rodríguez, periodista, politólogo, analista político, hombre de radio y de televisión desde muy pequeño. Estamos hablando de los medios de comunicación, qué tamaña responsabilidad. Hablamos de la pauta, diste tu opinión. Ahora te pregunto si has tenido muchísimas entrevistas en tu haber. Si alguna vez por ahí un entrevistado viene y te dice, mira Paulino, de tal cosa no quiero hablar, no me preguntes, y digo, si está dentro de las reglas de juego, o uno dice, bueno, o hablo lo que quiero preguntar como periodista, o si no, no estoy ejerciendo libremente mi rol. No, a ver, yo ahí en ese punto, que no es este punto, es en términos generales. Primero, hay una manera o estilo de hacer periodismo que digamos, cada cual interpreta del modo que mejor lo siente. Yo creo que, primero, nosotros contamos noticias. Luego tenemos protagonistas a los que entrevistamos. Yo no entrevisto a las personas que piensan como yo para validar lo que yo pienso. Eso sería sesgo de confirmación. No, pero además sería entender que el mundo es lo que yo creo que es. Y yo no tengo claro que el mundo sea lo que yo creo que sea, como lo interpreto hoy, porque por ahí puede cambiar en 2 años o puede ser distinto a lo que pensaba hace 7 o 10 o 20. 1, 2. Los protagonistas son los protagonistas, yo no los elijo, son los protagonistas de la noticia, son los protagonistas de los hechos, son los protagonistas que están, no los que a mí me gustan, y por lo tanto entrevisto a todos. Primero. Segundo, el estilo es nunca bajo la línea de flotación. ¿Qué quiero decir? Me parece que hay una exacerbación de los personalismos que convierten muchas veces después a los periodistas en noticias, que eso en todo caso es lo que más me importó del entuerto, no importa del cruce, digamos. Porque nosotros no somos noticias. Las noticias las contamos nosotros. Mejor o peor, la gente elige, cambia de canal, pone otra cosa, mira otra cosa, en virtud de lo que nosotros podamos ser atractivos o no, contar de mejor modo las cosas o no. Y mi esfuerzo es por contar de mejor modo las cosas, la mayor cantidad de cosas posibles. Y si cuento pocas cosas, contarlas con toda la diversidad que el caso requiere o amerita, cuando hay un eje dominante de un tema preponderante, que a veces nos pasa. Después están los matices, uno hace lo que puede dentro de lo que puede, que es la actualidad, qué sé yo, ¿no? Las cosas cotidianas,
Uno no hace un programa 100% de lo que quieren. Lo de ustedes es un privilegio. Invitan a alguien, lo dejan hablar, digamos, le preguntan, son agradables, al 1000, y entonces las cosas fluyen. Ahora, eso no pasa por ahí en televisión, por cucaracha te dice, mira, chocó un auto, acaba de detenerse tal cosa, acaba de salir el fallo de tal otro, vos estás silbanando para terminar en algo, y en el medio interrumpe el urgente el último momento. Eso pasa. Ahora, salvo eso, que es no elección propia, es de un equipo, por lo cual se trabaja siempre en equipo, después lo que sale de mi boca es mío. A veces lo urgente tapa lo importante, ¿no? Tantas veces. ¿Cómo se prepara una entrevista? Mira, no hay fórmulas. Yo he hecho entrevistas donde no conocía a la persona que iba a entrevistar. Porque yo creo que no hay una segunda oportunidad para una buena primera impresión con alguien. Respecto a si es fiable o no es fiable, te mira los ojos, Después creo que la entrevista, el género entrevista, no hay nada mejor para descubrir al otro que descubrirlo. Y descubrirlo implica quitarse los prejuicios. Si yo leo mucho sobre alguien, yo empecé a tener un prejuicio, empecé a construir una identidad. Y empiezo a ver que ese alguien es de determinada manera, que dice, piensa determinadas cosas. Y por ello hasta me estoy limitando después en la forma de entrevistarlo. Porque estoy yendo a lo que conozco. Entonces estoy reduciendo mi margen. Entonces depende quién. Si estoy hablando de un caso escabroso, eventualmente de corrupción, bueno, investigo lo máximo que puedo para llegar internalizado, para hacer las repreguntas y para hacer las preguntas lógicas. Por ejemplo, Esper. Más allá de todos los problemas, Esper fue a la televisión para responder una pregunta. ¿Había cobrado o no había cobrado $200.000? Y fue la única que no pudo responder. Por lo tanto, no es error del periodista repreguntar 5 veces, es una virtud. Era la única pregunta importante. El error es cómo alguien se expone a una entrevista en medio de todo lo que estaba sucediendo sin tener la respuesta para esa pregunta. Después vimos por qué. Pero más allá de todo eso, hay cosas que por ahí se preparan más y hay cosas que se preparan menos. Yo hacía radio, por ejemplo, en Latina, y vinieron artistas que yo conocía más y otros que conocía menos. Abel Pinto lo conocía mucho, la Sole Pastorutti, por supuesto. Facundo Arana, qué sé yo, sí. Pero 7 por ahí no tanto. Y me cayó fantástico. Vinieron los chicos de La Oreja de Van Gogh, con Leila, que ahora acaba de lanzar su primer CD ya fuera de La Oreja de Van Gogh, después de muchos años. Y no tenía el pedigrí completo. Me gustaba la música, escuchaba, sí, pero no tenía toda la información. No, lo descubrías en el camino. Me iba a gustar, me gustaba internalizarlo. David Bisbal, 2017. Todo el mundo hablaba de si había terminado o no la relación con la China Suárez, qué sé yo. Y por ejemplo, ese fue un tema. Y me dijo, mira, es un tema delicado, personas, si podemos evitarlo, sí, le digo, olvídate. Por ejemplo, y se habló de todo el resto. Porque David Bisbal trascendía la relación eventual que había tenido con alguien que ya se había separado hacía 4 o 5 meses. El porqué, las razones, no era mi foco, no estaba puesto ahí. Mi ejercicio del periodismo estaba por otro lugar. Entonces, ahí respondo una pregunta. Por ejemplo, si me viene algo que me dijo, che, de esto, si podemos evitarlo, por supuesto, cero. Sí. Muchos artistas te piden, por ejemplo, che, no me metas en la grieta, esto es quilombo, ¿qué vamos a hablar? Es todo lo mismo. Le digo, tenés razón, yo no te quiero para eso. Yo quiero saber qué pensás vos de determinadas cosas. Yo no te voy a preguntar por otro. Le escuchaba el otro día a Natalia Oreiro, creo, decir, otra persona que entrevisté y conocí solo en las entrevistas en Radio Continental varias noches, quiero decir, en reiteradas ocasiones, de 8 años que hice en la noche de Continental, creo que fueron 2 o 3 veces que tuvo la enorme generosidad de Natalia Oreiro de venir al estudio y hacer notas a las 9:30, 10 de la noche. Y le escuché decir, y la verdad que todo el mundo me pregunta Darino Franchella, y yo quiero los dos. ¿Y por qué Darino Franchella? ¿Y por qué uno u otro? Y dijo algo muy interesante. Imagínense si yo al director le digo, che, escúchame, ¿qué opinas de todo esto? Si vos me resolvés todo esto y estoy de acuerdo con vos, entonces filmo con vos. ¿Se entiende lo que digo? Sí, vos te llama un gerente para contratarte. Decís, pero escúchame, ¿qué hacemos? ¿Vos querés que haga un programa de radio? Un programa de radio, genial. ¿Vamos a hacer un programa de radio? Sí. ¿Tengo libertad de expresión? Sí. ¿Puedo entrevistar a la gente que quiero? Sí. Donde cuánto tenga, por supuesto, los atributos para, decoro, confiando en la responsabilidad periodística, en el ejercicio de cómo uno hace la profesión. ¿Se entiende lo que quiero decir? Hemos llegado a niveles que no imaginé verlo. Después uno elige. Por supuesto que está el mito, ¿no? Hay una frase en el periodismo que es: llegué al lugar y antes de tomarme, el jefe del diario me dijo, bueno, quiero que escriba una nota sobre Dios.
Y entonces él le dijo, muy bien, ¿a favor o en contra? Como para satisfacerlo y que decir, bueno, entonces yo quiero ser complaciente para que usted me contrate. Es interesante. Sí. Estábamos pensando las preguntas y decíamos, ¿hay objetividad o existe la objetividad dentro del periodismo? Existe el esfuerzo supino, constante, para hacerlo. Después hay un sujeto que transmite. Eso. Vos, él, yo. ¿Está bien? Desde nuestra perspectiva. Probablemente sobre lo que hay en la mesa todos distingamos cosas distintas. Yo ponga el peso en algo, vos pongas el peso en otra cosa. Ahora, lo que no vamos a poder discutir es que hay una mesa. Lo que no vamos a poder discutir es la cantidad de micrófonos después que los contemos que existen arriba de la mesa. Lo que no quiere decir que tengamos la misma opinión sobre la calidad de los micrófonos, la calidad de la mesa, o en su defecto el gusto de los colores o lo que sea. Pero esta cosa O lo que para alguien puede ser grande, para alguien puede ser chico. No, eso ni hablar, que es un tema de percepción. Hablamos también de interpretación, ¿por qué no? Linkeándolo con las leyes. Muy bien. Pero está esta cosa por ahí que se ve mucho en los periodistas deportivos de no querer decir de qué equipo son, porque, no sé, hay como una creencia de que eso le saca credibilidad a lo que puede llegar a decir el periodista. Bueno, en el periodismo por ahí juega un poco eso, ¿no? Hay quienes abiertamente apoyan a alguien y hasta van a actos de campaña. Sí, correcto. Y hay quienes prefieren preservar y hacer como, por ahí sugería Juli, un acto, si se quiere, tendiendo a más objetividad dentro del periodismo. Que yo creo que hay que tener primero que todo equidistancia con el poder. Si vos estás dentro del poder, transitas los pasillos, tenés amistades y demás, ya limitás el ejercicio de tu crítica sana crítica, el espíritu crítico. Por eso hay que tener equidistancia. El periodista no tiene que ser ni vocero de los oficialismos, ni un opositor per se a los oficialismos. Tiene que tener espíritu crítico. Ahora, después cada uno sabe cuáles son el conjunto de valores que nutren el recorrido periodístico que ha hecho. Y lo que yo siempre sostengo es, si el mismo hecho bajo un gobierno determinado estaba mal, si lo produce otro, aunque esté más cercano a lo que yo pienso, pero es el mismo hecho, no puedo decir lo opuesto a lo que dije entonces. ¿Me explico? Entonces yo creo que la alternancia es buena, nutritiva. Es probable que me oponga a una reforma constitucional que implique la eternización de un dirigente. Entonces me molesta me molesta la continuidad, perpetuidad del poder de Infran en Formosa, pero no dejo de observar que Lunghi es un intendente recontra querido, votado 7 veces en Tandil y que gobierna desde hace más de 20 años. O Pose, que gobernó San Isidro desde que es San Isidro. Primero el padre, después el hijo. Entonces, y si la alternancia es buena en ambos sentidos. Yo cuestioné a Macri por caso cuando nombra a Laura Alonso como titular de la Oficina Anticorrupción. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque tenías que ser abogado como requisito. Y Laura Alonso era politóloga igual que yo. Y discutía al aire con Laura. Solo ese aspecto. Digo, mal podemos amoldar la norma para una persona para que ocupe un cargo. ¿Se entiende lo que quiero marcar? Sí. No era Laura Alonso el problema. Por supuesto que no. Era si estaba bien o estaba mal. Y hay después discusiones que no están resueltas. Acaba de Cornejo, el gobernador de Mendoza, proponer como jueces en los pliegos que ha enviado a la legislatura a hermanos de ministros del Poder Ejecutivo Provincial. Y surge la pregunta, alguien que tiene un recorrido en la justicia, pero que circunstancialmente su hermano está ocupando un cargo que no va a ser eterno, porque es fusible del Poder Ejecutivo, y que además probablemente en el recambio de gobierno, por la alternancia, deje de estar. ¿No tiene derecho a concursar? Ahora, ¿el gobernador tiene un limitante de impulsar un pliego de un juez que es el hermano de un ministro? ¿Qué dijimos en la causa Fentanilo? Pero recae en Kreplak, el hermano del ministro de Salud de la provincia, en un tema urticante, complejo, donde la provincia también fue un comprador del fentanilo contaminado y se administró en los hospitales públicos. Y lo que resta dilucidar es si hay o no responsabilidad, eventualmente, llegado el caso, de las autoridades provinciales. Esto a mí me apasiona, porque no tengo una definición cerrada.
Me encanta. Este es el tema. Y además yo digo algo, los periodistas no tenemos certezas en todos los casos. No llegamos con el puño lleno de verdades. Llegamos con interrogantes, con preguntas, queremos conocer. Somos los que preguntamos, hurgamos, indagamos, investigamos. ¿Y para eso con quién hablas? Con los actores. Sí. No con los que piensan como yo, con los actores, los protagonistas. ¿O ustedes no entrevistarían a Fred Machado? Ahora, si Fred Machado les miente, ¿ustedes son responsables? No. No. ¿Pero es un protagonista? Sí. ¿Quisiera tener relación con él? Cero. Digamos, pero ¿cómo construyo? Es lo que intentamos también. Entrevistamos al abogado de Fred Machado. Claro. Paulino, Me parece muy bien. Preparamos un ping-pong. Dale, me encanta. Vamos. Nos encanta cuando te explayás y desarrollás y uno se queda medio omnibulado. No, al contrario. Pero vamos a hacer un ping-pong. Sí, cortito y al pie. Cortito y al pie. Dale. Para el TikTok, hincha de River. diría mi hija, para TikTok. Dale, para que es muy largo. Ok, vamos. Arrancó. Una palabra que defina la política argentina hoy. Desencanto. Un periodista histórico que te marcó o te inspiró. Héctor Larrea. Un derecho que nunca deberíamos dar por garantizado. La libertad. La ley más significativa desde la vuelta a la democracia. No sé si la ley, pero el juicio a las juntas. Perdón, pero es el juicio a las juntas. ¿A quién fue tu mejor entrevista? ¿A quién fue mi mejor entrevista? Sería injusto. Todas y cada una tuvieron siempre cosas que recuerdo. ¿Un libro que recomendás? Un libro que recomiendo. Un libro que recomiendo. A mí me encanta mucho el futuro. Santiago Bilinsky, qué sé yo, entre tantos otros. Pero Auge y Caída de las Grandes Potencias, se los recomiendo. Es un libro histórico, es extraordinario. Hay dos autores, Robinson es uno, no me acuerdo del otro. Pero se los recomiendo. Un valor que nunca debería faltar en el periodismo. Honestidad. Un tema de la agenda pública que los medios miran poco y deberíamos prestarle más atención. Lo cotidiano. Por ejemplo, cuando hablamos de la justicia no es Comodoro Pi. La justicia primero y fundamentalmente es los juzgados de paz, los juzgados de primera instancia, la resolución de los conflictos que la gente tiene que atravesar mayoritariamente. Comodoro Pi es un apéndice relevante, importante, donde se juzga los delitos federales, los más trascendentes, pero no necesariamente los comunes, los más importantes, los diarios. 3 palabras que definan tu estilo periodístico. Vocación, pasión, rigurosidad. Si pudieras entrevistar a cualquier figura histórica de Argentina, ¿a quién entrevistás? Leo Messi sería como el sueño. Ponele. ¿No? No lo hice. La justicia es... Importantísima. Las redes sociales son el terreno para... La devaluación del debate. Pero también para encontrar aspectos que en otros lugares no están. O sea, es eso? Descubrir cosas que en otros lugares no existen. Porque las redes sociales es una co-creación y es una creación de individuos, de personas que vuelcan sentimientos, cosas. Entonces nos permite ampliar, nos permite ver más cosas de las que el sistema de comunicación te puede poner al alcance de tu mano. Esa es la horizontalización de la cual hablábamos antes. Bien utilizado es un instrumento fantástico. Fantástico. Vos sabés, Paulino, vamos llegando al final de la entrevista. Primero queremos agradecerte enormemente la diferencia de acercarte acá a los estudios de Radio UBA. Hay muchas personas
que les recomiendan estudiar Derecho por si las, ¿no? Esto de, che, me gusta la política, bueno, estudiar Derecho, che, no sé bien qué cosa, bla, 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 Derecho. Hay muchos, fue mi caso, por ejemplo, que a la hora de elegir la carrera estábamos dudando entre ciencias políticas y Derecho. Uh-huh. Y después, efectivamente, vos lo vivirás en el medio de comunicación donde trabajás, compartís con muchos abogados, Uh-huh. no sé si hay tantos politólogos. ¿Por qué le recomendarías a alguien que terminó el secundario estudiar ciencias políticas o qué diferencial puede tener? Mira, yo era presidente del centro de estudiantes de la escuela secundaria en el ENAM de Banfield, donde hice tercero, cuarto y quinto año, porque a los 14 me vine a vivir solo, una rara avis, siendo hijo único desde Las Flores, para jugar al fútbol en Lanús. Curiosamente, en aquella época el técnico era el queridísimo Miguel Ángel Russo. Hondo pesar ahí en el mundo del fútbol por su deceso en las últimas horas. Miguel, un tipo de 69 años que, recuerdo, golpeó la puerta de mi casa para tratar de retenerme, que yo no deje de jugar al fútbol, el arquero, allá por 1993, y vino con el Toro Raff, otro extraordinaria persona, que jugó en Racing, fue campeón del mundo con Racing en la década del 60, y era el técnico de mi división. Y yo había tomado la decisión de no jugar más al fútbol, y agradecí, y dije, porque yo ya estaba en Canal 9 haciendo cosas, y quería estudiar. Y tenía que entrenar en doble turno y eso me lo impedía bastante, me lo restringía y quería hacer el examen de ingreso para la universidad. Y como era presidente del centro estudiante de mi colegio secundario, que era un colegio de 5.000 alumnos, 11 divisiones de quinto año, a la mañana, a la tarde y a la noche 2 divisiones, público, yo quise hacer ciencias políticas para tener elementos de análisis que me diferencian al momento de ejercer el periodismo. Que yo abracé a los 12, 13 años cuando entré por primera vez a un estudio de radio, en mi ciudad de Las Flores. Me acredité en el Congreso de la Nación a los 14 años. Entonces iba los miércoles, después de entrenar, al Congreso, los días de sesiones, y iba a buscar, a leer, a conocer. Entonces, en realidad, yo lo que elegí fue una carrera en virtud de lo que yo quería hacer cuando sea grande, que es esto. Y entonces elegí un instrumento que me pudiera ayudar a tener un diferencial sobre el resto, que era el mundo de la comunicación social o el periodismo como tal. Después, ¿con qué me encontré? Con una carrera amplia, abarcativa, generalista, que son ciencias diversas aplicadas a la política. Por eso son ciencias políticas, entendiendo que además entre política y economía no hay una diferencia práctica, práctica, sino analítica. No hay política sin presupuesto, no hay economía sin política, sin gestión política. Y me ayudó a tener una visión integral, amplia. Entonces tuve años de Derecho, tuve años de Filosofía, tuve años de Macroeconomía, Microeconomía. O sea, durante mi carrera tuve distintos eslabones que me ayudaron a nutrirme. En una mirada integral, por supuesto. Como decimos muchos, mar de conocimiento, 1 centímetro de profundidad, un poquito de todo. Pero que después con profesionalidad uno intenta hurgar un poco más en determinados aspectos y entonces ahí me nace la vocación por indagar más por el mundo del derecho, de la economía en particular y demás. Sí, se nota mucho tu pasión. La verdad es que, bueno, los dos nos gusta mucho lo que haces, sobre todo a Gastón, que él es bastante fanático tuyo. Bueno, muchas gracias. Así. Yo lo único que sí como mensaje es, si van a estudiar, estudien lo que les guste y sean lo que quieran ser, porque no hay mandatos. Venimos de una generación donde había un mandato, ¿no es cierto? Donde, bueno, mi padre era escribano, qué sé yo, tengo que hacer abogacía. Mi mamá fue docente y maestra de piano, porque el abuelo, Tano, le pidió, tenés que estudiar, tenés que hacer piano, me encanta cómo él toca. Terminó, se recibió, le dio el gusto al abuelo, nunca más tocó el piano. Y me quedó esa historia. Y yo dije, y mamá siempre me dijo, cuando le planteé venir a jugar al fútbol a los 14 años, siendo hijo único, sin celular, año 91, me dijo, bueno, si es lo que vos soñás, yo te voy a dejar porque yo no pude, así que yo tengo que ser una madre distinta. Y nunca me lo voy a olvidar. Y fue una de las mejores enseñanzas que recibí en mi vida. Qué sabiduría. Hermoso, sí. Antes uno decía que para ser presidente tenías que estudiar Derecho. Usualmente los presidentes fueron abogados. Bueno, ahora podemos decir que para ser presidente tenés que ser arquero. Así que cumplís con Pues una... sí que estoy en carrera. Claro. Estás en... La formación la tiene. Sí. ¿Cómo eras como arquero? Me imagino que... Me decían
qué sé yo, nada, el arquero sin mano, Clemente, el arquero sin mano. Haciendo alusión a Clemente, el hijo. Pero bueno, no, era bueno, me la rebuscaba bastante bien y fui titular, qué sé yo, pero fue una divisional que además salió campeón. Estuvo Gastón Collete, Cañito Ibagaza, campeones incluso con la selección argentina del sub-20 en Qatar en año 95. Dos extraordinarios jugadores, uno técnico, Gastón, hoy el otro radicado en España. Gaby Ramón, que también fue campeón en el ascenso con Gimnasia y Esgrima de Jujuy, después como profesional, que tiene una cadena de heladería fantástica en Lanús, con quien, bueno, de vez en cuando interactuamos, en fin, fueron una camada muy, muy prolífera. Yo no estuve a la altura, ellos sí. Por eso terminé haciendo esto, ¿qué pasa? Bueno, muchas gracias. Estamos muy agradecidos, Paulino, que hayas venido. La verdad que fue un gusto, se pasó volando. Sí. Aprendimos un montón. Te queremos dar las palabras finales para que te despidas de nuestra audiencia. Simplemente gracias. Valoro mucho, siempre que puedo, conocer personas, en este caso ustedes. Ha sido un placer y gracias de vuelta. Ir a lugares distintos. Soy de los que creo que nadie puede hablar, nadie puede internalizar, nadie puede ayudar o contribuir con aquello que no conoce, no sabe o no vivencia. Y estar acá, estar en el seno de esta construcción que ustedes están haciendo, muy loable, muy valiosa, un poco me pone a disposición para lo que necesiten de cara al futuro. ¿Okay? Muchas gracias. Muchas gracias. Estuvimos conversando con Paulino Rodríguez, politólogo, periodista, analista político, hombre de radio, de televisión, arquero de fútbol. Frustrado. Hasta acá llegamos. Nos reencontramos la semana que viene en este mismo horario. Agradecemos en la operación a Jorge Gómez, en la producción a Agustín Boteatos, en la coordinación general a Clara Sirven. Mi nombre es Gastón Esmulevici. El mío Julieta Tobal. Nos reencontramos la semana que viene para disfrutar de más Derecho a Fondo. Derecho a Fondo por Radio UBA.